con que aquí se estuvo dirigiendo el país en los años 70. Y yo creo que, como señala el gordo Oviedo, es importante entender de que para esa época eso eran, digamos, medios razonables de expresar resistencia, de impulsar, digamos, la indignación de este pueblo para reclamar la democracia. Yo creo que, y una oportunidad para el desarrollo social más equitativo y justo para todos. Yo creo que en este caso, tanto el testimonio, digamos, de los que de una forma u otra fueron testigos del desarrollo de esta relación y las implicaciones que estaban, digamos, presentes alrededor de la carta que Amaury le envía a Fifo y a Román, a Fidelia y a Camaño, pone de manifiesto que en nuestro país está pendiente un aprendizaje de la historia reciente y que es necesario espantar todos los demonios y los mitos alrededor del ejemplo, digamos, heroico de estos jóvenes que, digamos, en este día de enero yo siento que fue por primera vez una ocasión en el que se empezó a, digamos, de una manera mucho más pública, abierta, colectiva, poner de manifiesto una deuda que tiene, digamos, la historia y la historiografía dominicana de poner en su justa perspectiva lo que fue, digamos, y lo que fueron estos hechos. Eso es lo que yo podría decir de esta ¿Qué jornada. quedó pendiente ahí? O sea, ¿qué no se dijo que debió haberse dicho? ¿Y qué cosas se pueden continuar haciendo en el contexto de, perdón, de ese evento? Yo diría, ahí hay una dimensión, digamos, que siempre es importante entender de que la historiografía es siempre una construcción de un discurso para interpretar hechos. Y como hay muchos todavía protagonistas, actores interrelacionados, hay todavía voces que a mi modo de ver se requieren que se manifiesten y se interpreten. No hay una verdad única, hay que reconocer que todavía hay elementos. Yo siento, en algunas de las intervenciones yo sentía que se quedaron todavía como un poco, digamos, podría señalar como no del todo comunicada el carácter de la interpretación de los hechos. Muchas de las intervenciones se enfocaron más en una suerte de homenaje al heroísmo, al testimonio, digamos, de los héroes del 12 de enero. Sin embargo, yo creo que la interpretación crítica de cómo se comportaron algunos actores políticos que debieron jugar otro rol durante el desarrollo de esos acontecimientos, ese todavía es un tema pendiente. Evidentemente que eso que está pendiente, hay que ver cómo evolucionan las circunstancias que permitan que esos actores, esos testigos y esos testimonios se pongan de manifiesto. Yo siento que todavía hay la necesidad de abrir documentación que debe estar, a mi modo de ver, todavía restringida en los aparatos de seguridad que, a mi modo de ver, limitan todavía una comprensión más completa. Todavía hay personas que se conforman un juicio a partir de los textos de los medios de prensa de la época, cuando todo el mundo sabe qué ocurría aquí en esos años y cómo se construían noticias y se generaba información sesgada. Yo siento que todavía hace falta, a mi modo de ver, está pendiente completar la investigación histórica, los documentos, los reportes que, digamos, los departamentos de inteligencia del Estado Dominicano y algunas autoridades claves que deben tener documentación importante sobre cómo se fueron dando esos acontecimientos y cómo fueron, digamos, comprendidos en su momento. Esos son elementos que, a mi modo de ver, la Fundación Amaury Germán Aristy debe seguir impulsando, que siga la investigación histórica, que se siga produciendo la reflexión y el debate alrededor de la misma. Mira, tú decías, Roque, dices que si comparamos esto que estamos viendo ahí con las tradicionales reuniones en la iglesia de las Mercedes y después pasar por donde doña Manuela, es evidente que hay un paso trascendental. Sin embargo, y eso lo he expuesto aquí en la mesa, no solo para provocar, y yo sé que en ese aspecto José Ernesto es tan crudo como yo en ocasiones, tú sigues viendo, ya nos estamos viendo envejeciendo en estas reuniones. Ahí había más,
pero había más de los que estamos envejeciendo con la memoria. Y yo veía el público, y lo sigo viendo ahora, y digo, ¿qué va a pasar cuando las bajas se multipliquen? Cuando ya actores de esas epopeyas no estén. Y sin la discusión pertinente y sin los documentos adecuados y las reseñas adecuadas, ¿quiénes van a repetir lo que pasó? Porque es verdad que esto fue masivo, pero sigue siendo el mismo grupo. ¿O queremos obligar a los jóvenes que les interese esos episodios? Eso sería importante decirlo, pero me dicen que tenemos que hacer una pausa. Y lo dijo Roberto Casá. Roberto Casá propone algo más científico, pero también es bueno el aporte, los testimonios, la emocionalidad. ¿Qué piensan? No, mira, por ejemplo, yo dije que era una acción pionera de la Fundación. Hubo otros actores implicados en la convocatoria. Tuvo el archivo, tuvo las fundaciones patrióticas. Entonces, esas mismas entidades pueden darle seguimiento a esa iniciativa y montar un foro permanente y asesorarse también con historiadores, con investigadores, con especialistas en derechos humanos, como el doctor Roberto Álvarez, que acaba de hacer un trabajo interesantísimo sobre la responsabilidad del Estado Dominicano en el crimen del coronel Camaño, y que es una persona de reputación internacional en ese tema. Y lograr, a través del desarrollo de ese foro permanente, con la documentación verbal y oral que hay, con la escrita y oral que hay. Sí, que la oral se está... Sí, pero que resulta que la oral, que ha sido muy importante incluso para la elaboración de los libros que ha hecho Hanley Herman, a quienes nunca le ha dado crédito, esas personas que dieron informaciones valiosísimas, él casi descalifica la historia oral. No, pero porque ahí hay un problema de egos. El ego de ese señor es tan grande como su estatura. Y entonces él trata de conocer que la inmensa mayoría de los sobrevivientes de ese proyecto estratégico y de los palmeros Comando de la Resistencia, que tiene dos momentos esenciales, el combate de los palmeros en el kilómetro 14 y la repatriación armada del coronel Camaño. La mayoría de los sobrevivientes de esos proyectos, los que estuvieron en el campamento de los Dolores en Cuba, tienen una visión y una versión contraria a la del señor Herman. Pueden coincidir con él en algunos hechos, porque ambos participaron durante un buen tiempo. Hanley menos tiempo, porque él fue de los últimos que se incorporó al campamento. Pero también ahí 1970, tú te conmueves y dices, pero si hay y en el esa 1900, diferencia, y en el mismo pero ese era el grupo que iba a transformar el país. Pero espérate, ese era el grupo que iba a transformar el país. Esa fue la pregunta que yo me hice en mi exposición, que si ese grupo venía a transformar el no país. sé si ustedes han hablado ya en algún otro programa del panel o conversatorio que se hizo en el Museo de la Resistencia. Por ejemplo, Manuel Mato Moquete ahí planteó que ya en 1970 el proyecto había fracasado y que no tenía... Y dijo, contrario a lo que dice Hanley en su última collage de su trabajo que ha publicado sobre la figura de Camaño, dice no que Camaño desafió la época, que es la tesis de Hanley, sino que Camaño estaba fuera de época. Esa es la tesis que levanta Manuel. Entonces, si tú comparas las opiniones que han dado diversos actores y tú comparas también el testimonio, por ejemplo, que en su libro de Operación Verdad da el secretario general de la época del 14 de junio, Fidelio Arturo de Pradel y Roque, el compañero Fabio, tú te vas a dar cuenta que hay una serie de puntos en comunes, pero hay también grandes divergencias en la interpretación. Por ejemplo, la relación de Camaño con el movimiento revolucionario 14 de junio. Fue un hecho real. Y después que se firmaron los acuerdos, el coronel Francisco Alberto Camaño celebró una reunión en la calle Carrera número 10, en el segundo piso, en la casa de la familia Ibarra,
donde vivía don Julio Ibarra Ríos. Río, hermano de Luis Ibarra Río, y Nuri, su hermana, y ahí discutieron una serie de cuestiones de actividades